Hola, 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 ¿cómo están todos? Bienvenidos, un poquito tarde luchando contra la tecnología que se nos puso en contra, pero lo logramos, lo hemos solucionado. Hay algún problema para la conexión con Facebook porque pasó el tiempo, pero ya lo vamos a arreglar. Vamos a hacer el enlace con YouTube, donde ya están todos. Les pedimos mil disculpas por la demora. Saben que nos encanta ser puntuales, pero esta vez, bueno, cosas que pasan, pero que por suerte, con la buena voluntad del Dios y de Itzhak del otro lado también peleando contra los dispositivos, lo hemos logrado. Así que tenemos hoy una noche fantástica, como solemos tener siempre, así que vamos a conectar primero con el Estudio 2, en el Centro Cultural Sefarad, con Lili para que también los salude. Hola, hola, buenas noches Marcelo, buenas noches a todos, gracias por la espera. Estamos muy contentos que se quedaron a esperarnos y que tenemos hoy un programa realmente espectacular y tengo la impresión que bastante esperado por todos ustedes. Así que no vamos a demorar mucho, ya hemos visto las próximas actividades y no sé si Marcelo querés decir algo más o empezamos. Vamos a empezar, solamente recordarles las actividades que tenemos, pero búsquenlas directamente en sfarad.com, ahí encuentran todos, el nuevo podcast y todo, pero vamos directamente a lo que nos llama hoy. Seguro, cualquier cosa al final repetimos las actividades por si alguno se las perdió. Y hoy tenemos una espectacular charla de Itzhak Ben Abraham que nos va a hablar sobre los apellidos sefaradíes, algo que nos intriga en todo el mundo. Antes de darle la bienvenida a Itzhak, les voy a leer un poquitito una presentación que tenemos preparada. Itzhak Ben Abraham se ha dedicado al mundo del derecho, así como unos años al asesoramiento financiero para empresas. Le gusta definirse como sefardólogo, término que define a aquella persona que se dedica a la parte de la historia de España y Portugal, concentrada en los judíos que compartieron el territorio de la península ibérica durante 1500 años con el resto de habitantes de la misma, tanto cristianos como musulmanes. No es licenciado en historia, nos lo remarca, pero desde hace 29 años se dedica a la investigación y divulgación de la historia y la cultura sefaradí, siendo también desde hace años el coordinador del Centro de Documentación y Estudios Moshe de León, entidad constituida en 1999 y que publica desde julio de 2008 la base de datos sefardíes.es. Es miembro de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos y también de las Sociedades de Genealogía Judía de Toronto y de Nueva York, y además de la Israel Genealogy Research Association. Ha dado conferencias en diferentes lugares y ha colaborado con despachos profesionales en la elaboración de los informes motivados solicitados por el Ministerio de Justicia con relación a la pertenencia de los apellidos al linaje sefaradí, realizando en este tiempo más de 7.400 informes y trabajando en la investigación de 1.400 apellidos diferentes. Actualmente está trabajando en un proyecto que ha llamado Sefarad es Memoria. Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Hola, Itzhak. Hola, buenas noches, Liliana, Costó, pero Marcelo. llegamos. La verdad que es una doble alegría, la que es habitual de recibir a importantes personalidades, como es tu caso, Ishak, pero además, luego que transpiramos hace unos minutos, las cosas andan bien en las pruebas y después Sí, pasan estas cosas, así que sabemos que estás así con el celular atado más o menos y apenas sostenido, pero confiamos que el tema va a traer tanto que la gente va a estar muy contenta. Al fin vamos a hablar de apellidos en un tema que se escucha tanto, pero tanto, y se dice, y esto lo hemos charlado, tantas cosas que no corresponden, que a mí me pone muy contento que hoy tengamos este tema aquí tratado en forma seria por gente que habla serio
de este tema. Buenas noches desde Sefarad. Aquí en Sefarad tenemos un día más que ustedes en Hispanoamérica. Los sefardíes, o por lo menos del lugar donde procedemos, sabéis que siempre vamos por delante del resto del mundo. Así es, nosotros estamos todavía en ayer. Te dejamos con la gente y te escuchamos, Itzhak. Nosotros estamos ya en el mañana. Esto es un poco complicado. Yo creo que por eso ha fallado un poco la tecnología. Puede ser eso. En vez del problema del año 2000, tuvimos el problema del 17 de junio. Te dejamos con la gente, así te escuchamos. Perfecto. Yo quiero decir que es un honor para mí que desde el Centro Cultural Sefarad en Buenos Aires, Liliana y Marcelo Benveniste hayan tomado la arriesgada decisión de invitarme a dar una charla sobre los apellidos sefardíes. Gracias a todos los asistentes a este acto, desde lugares tan distintos del globo, si algo que tenemos que sacar en positivo de la situación de pandemia en la que vivimos desde hace ya más de un año, es que nos ha descubierto a través de las herramientas técnicas, aunque a veces fallen, la posibilidad de conectarnos sin necesidad de presencia física, aunque ello lleve consigo que en Sefarad, donde me encuentro, como decía antes, sea un día, y donde se hallan la mayoría de ustedes sea otro. Antes de iniciar la charla, me gustaría, con el permiso de los reunidos, dos cosas. La primera es agradecer a los convocantes, a los quienes antes he saludado, Liliana y Marcelo, a través de la entidad Sefarad, el trabajo que vienen desarrollando desde hace años, que todos conocemos, y animarles a que no desfallezcan. Es necesario que sigan, y para ello tienen nuestro apoyo. Esta tarde he estado presente en una de las últimas presentaciones que han hecho, que es la revista Shadar, a la que, desde luego, tanto la revista como, por supuesto, a las personas que forman parte tanto del staff como los colaboradores en el futuro, tienen todo mi apoyo y les deseo la mejor de las suertes. Y la segunda es aprovechar este momento para dar un fuerte abrazo a la familia de mi amigo Alberto Stissin, que este miércoles decidió dejarnos para ingresar al Gan Eden. Siempre te recordaré con cariño y gratitud, y tu memoria para mí, Alberto, será una bendición. Vamos a empezar, si les parece. El tema de los apellidos en muchas personas, tanto judíos como no, ha despertado siempre un gran interés, pero mucho más desde que España, el día 3 de agosto del 2015, aprobó la Ley de Nacionalidad Española para los sefardíes descendientes de los judíos expulsados en el siglo XV, la cual entró en vigor el día de octubre siguiente por un plazo de 3 años que se prorrogó un año más y posteriormente al 30 de septiembre del 2010, y está ahora en un proceso todavía de prórroga para la documentación que faltaba aportar al expediente. Desde luego no entraré a discutir sobre dicha ley, de la que soy muy crítico, y quiero remarcar estas palabras, y la cual no es la mejor ley que se ha hecho en toda la historia de España, ni muchísimo menos. Pero, bueno, como buen judío, por un lugar o por un lado, Baruch Hashem por esa ley, que permite el que mucha gente recupere la nacionalidad de sus antecesores, y por otro lado, pues ya lo he dicho, soy muy crítico, pero creo que habrá tiempo para hablar de ello. A efectos prácticos y por el tiempo de esta charla o conferencia, he dividido la misma en 3 partes. En la primera haré una pequeña referencia a la formación e historia de los apellidos en España. En la segunda les hablaré de algunos de los miles de apellidos utilizados por sefardíes o sus descendientes. Y en la tercera, y de acuerdo con la organización de este evento, intentaré contestar a las preguntas que puedan formularme, siempre que no sean muy difíciles, que sean sencillitas. En el año 1999, Clotilde Olarán, responsable de la sección de la Biblioteca Foral de Vizcaya, en España, escribió un artículo en la revista Euronews Media que se publicó en el número 54 de la misma, titulado Consideraciones sobre el mal uso de la heráldica y de la genealogía, en el que expresaba lo siguiente, y leo textualmente: la lectura y la investigación no aparecen como las aficiones más destacadas
entre la población de la sociedad actual. En medio de este triste panorama y realizando un análisis del tipo de usuario que frecuenta las bibliotecas públicas, nos encontramos, sin embargo, con un hecho sorprendente: el elevadísimo número de usuarios que acude a las bibliotecas en busca de datos genealógicos y heráldicos. La insistencia con que diariamente se solicitan resoluciones de temas heráldicos de interés particular es un hecho sobradamente conocido por los bibliotecarios. El 90% de los usuarios que acuden a una biblioteca en busca de estos datos no es especialista y tan solo acude a la misma una vez en la vida, obsesionado con los orígenes del apellido. Todos los que de alguna forma nos dedicamos o tenemos conexión con la historia y la cultura sefardí, en muchas ocasiones hemos recibido preguntas o solicitudes de personas que, como portadoras de un apellido determinado, querían saber si por el mismo se podía ver si eran descendientes de judíos sefardíes, y casi siempre se han quedado desilusionados con la respuesta de que un apellido no demuestra la condición de judío, como tampoco la condición de cirujano, periodista o barrendero. Como ejemplo, podemos decir que aunque exista un economista con el apellido Moreno, no todos los morenos son economistas y no todos los economistas se apellidan Moreno. Y si encontramos un barrendero apellidado Gómez, no quiere decir que todos los Gómez sean barrenderos ni que todos los barrenderos se apelliden Gómez. El apellido solo significa, y cito a la Real Academia de la Lengua Española, el nombre de familia con el que se distinguen las personas. Suele ser el nombre que sigue al nombre propio de la persona y que se transmite de padres a hijos. En general, el primer apellido de una persona corresponde al primer apellido del padre y el segundo al primero de la madre. Aunque en Portugal, que no debemos olvidar que forma parte integrante e importante de Sefarad, es al revés. El primer apellido es el de la madre y el segundo es el del padre. Igualmente, y en general, podemos distinguir varios orígenes para los apellidos. Primero, origen antroponímico, que son los que derivan del nombre de pila con la adición de algún sufijo especial, como por ejemplo Rodríguez, que procede de Rodrigo, o Martínez, que procede de Martín. Segundo, origen en el oficio familiar. Son los que se han dado en la Edad Media en gran parte de Europa, ya que los oficios eran hereditarios dentro de la familia y facilitaban la identificación de cada familia por el oficio que ejercían. Por ejemplo, herrero, tejedor, vaquero, calderón. Tercero, origen con una característica física, por ejemplo, por el color del cabello, u otra característica notoria, como puede ser rubio, calvo, bermejo, pardo. En este punto, y para que se pueda comprender mejor lo que estoy diciendo y la deriva de los apellidos, les contaré una anécdota casi familiar. Uno de mis apellidos, el cuarto o quinto apellido, es Pardo. Pues bien, cuando a finales del siglo XIX y principios del XX se produce una gran emigración de sefardíes desde Oriente Próximo y en especial de la ciudad de Alepo, hoy Siria, son varias las familias con el apellido Pardo que en una larga travesía marítima se embarcan hasta llegar a Estados Unidos, donde en la isla Ellis le registran la entrada. Pues bien, en uno de sus viajes a un pardo, el funcionario, que no entiende otro idioma más que el inglés, le pregunta ¿What is pardo? Y después de una pequeña discusión en que unos no entendían el inglés y otros no entendían el ladino o el judío español, alguien en el grupo de gente que estaban esperando dice: pardo es como marrón, en inglés brown. Y al funcionario norteamericano se le encendieron las luces de la comprensión e inscribió al judío sefardí con el apellido Brown. Así que en los Estados Unidos hay judíos Brown que son sefardíes procedentes de Siria, cuyos antecesores eran judíos nacidos en España, donde no existe este apellido. Curioso, ¿verdad? Seguimos con el origen de los apellidos. El cuarto sería el origen toponímico, asociado a gentilicios que designan el origen de una determinada familia. Por ejemplo, apellidos como Ávila,
toledano, Sevilla, Zamora. Estas categorías, estas 4 que he dicho hasta ahora, no agotan todas las posibilidades, pero la gran mayoría de los apellidos pertenecen a alguna de estas categorías o familias de apellidos. Con relación a los apellidos utilizados por los judíos sefardíes, es importante conocer que pese a la gran cantidad de judíos que vivieron durante 15 siglos, 1500 años, en la península ibérica, los que son de inequívoco origen judío son muy raros. Es un mito muy extendido, sobre todo aquí en España y en Hispanoamérica, el que existen apellidos sefardíes concretos. Más bien, por obvia presión social y para rehuir toda persecución, los judíos y de forma importante los judeoconversos o criptojudíos, antes ya de la expulsión ya los había, y de forma importante después de la expulsión en 1492, fueron asumiendo apellidos de todo tipo para disimular su origen y han preferido los de menor identificación judía, lo que hace necesario en muchas ocasiones un estudio documental muy meticuloso. En palabras del genealogista Manuel Trujillo Vergés, en su artículo publicado el 6 de marzo de 2009 en su propio blog con el título Mitos genealógicos, los apellidos judíos, dice que, y vuelvo a leer textualmente, para algunos son apellidos de origen judío todos los apellidos de origen toponímico o gentilicio, para otros todos los apellidos de tipo patronímico, para otros todos aquellos que se refieren a un oficio, para otros todos aquellos que comportan un nombre de santo o advocación mariana, y para otros lo son todos los relativos a plantas, animales y colores. Vamos, que según estas leyendas urbanas, evidentemente todas ellas falsas, son de origen judío prácticamente todos y cada uno de los apellidos de España, ya que si nos fijamos, acabo de enumerar prácticamente a la totalidad de los tipos en los que se pueden clasificar los apellidos. Es por lo tanto muy difícil asegurar una atribución exclusiva o tan siquiera relativa de un apellido con personas de una determinada religión. Y como muy bien expresa don Julio Caro Baroja en su obra Los judíos en la España moderna y contemporánea, al tratar precisamente del tradicionalismo de los sefarditas, tanto en sus actividades lingüísticas como al ejercer oficios y profesiones, afirma, y vuelvo a leer textualmente, aparte de conservar con celo apellidos desaparecidos hace mucho en España, o que por el contrario les son comunes con cristianos viejos, se refería a los que no descendían de judíos, de los que aquí pueden vivir. El de los apellidos, es un terreno muy resbaladizo y en el que muchos pueden dejarse llevar por la pasión fácilmente. Con todo lo anterior se suscita la pregunta, ¿existen realmente apellidos sefardíes? La respuesta es básicamente no. Y eso quiere decir que algunos, muy pocos, sí podrían ser de origen sefardí, y ello también es verdad. Como ejemplo, y sin que sea limitativo, dado que las investigaciones siempre tienen que ser abiertas, los siguientes son un ejemplo de apellidos que sí son de procedencia sefardí o judía, que vivieron o residieron en España y Portugal, en la península ibérica. Abad. Abad deriva de ab, padre, y se usa también con relación a Dios, Abba. Y también es el acrónimo o abreviatura de Ab Bet Din, que hace referencia al título que ostentaba el rabino que presidía el tribunal religioso creado para dirimir conflictos de relevancia en las comunidades judías. De este apellido derivan otros como Abaens, Abadí, Abadía, Abadías, Abato, etc. Otro apellido es Verdugo, con, como dicen, B alta o B de Barcelona. Es un apellido usado todavía en España con el significado de brote o retoño, y es la traducción del nombre hebreo Zemá, que se imponía a los recién nacidos y que se refiere al brote de una rama nueva en un árbol, y se les daba a algunos recién nacidos varones casi siempre cuando su llegada o nacimiento
tenía lugar después de haber fallecido un hermano mayor, con la esperanza de que a este le pudieran ver crecer y prosperar como los brotes de los árboles. También, y eso no tiene nada que ver con el hebreo, podría derivar del nombre de un río, el río Verdugo, esta vez con B minúscula o V, que nace a 760 metros de altura en la aldea de Cernadero, en la provincia de Pontevedra, en la zona o región de Galicia. En la ladera de Outeiro Grande, ayuntamiento de Forcarei, y que desemboca en Ponte Sampaio, ayuntamiento de Soutomayor, en la ría de Vigo. Derivados también de Cemá, en el siglo XIII en España aparecen todos los de la familia Astruc: Astruc, Astrucet, Astruch, Astruga, Astrugo, Astrugono, Bonastruch, Bonastruc, Bonastrugo, así como también la familia de los o grupo de los crescas, que son crescas, cresches, cresque, cresques, cresquez, con Z final. Se podría encontrar también con la grafía de Virdogo, y Astruc podría también derivar del catalán Bonastre, que es originario del lugar de este nombre en la provincia de Tarragona, en la zona o región de Cataluña. E igualmente derivaría de un nombre correspondiente o que se atribuye a una persona de las llamadas con buen agüero, es decir, nacido con un buen astro. Buendía es otro de los apellidos que sí es sefardí, y es la traducción literal de Yom Tov, del buen día en hebreo, y que en época de los macabeos se empezó a utilizar para distinguir a un día festivo de otro que no lo era, incorporándose posteriormente al lenguaje habitual del saludo mañanero. También podría ser apellido toponímico de la localidad de Buendía, en la linde entre las provincias españolas de Cuenca y Guadalajara, que se encuentra junto al embalse al que da también el nombre de embalse de Buendía. Era uno de estos apellidos por los cuales personas desconocidas podrían identificarse cuando se encontraran, dado que en prácticamente toda España el saludo suele ser en plural: buenos días, buenas tardes, buenas noches, no el singular de buen día. Otro apellido de raíz o de origen sefardí es Chayo, que es una deformación cariñosa en algunos casos, y otras una deformación del nombre hebreo de Yismiyao en español, que se refiere al profeta Isaías, cuyo ministerio tuvo lugar en el reino de Yehudá durante las monarquías de Uzías, Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés, y que se forma a través de Sauyao y Sayo. Ahí termina Chay. Otro apellido, Achuel. Este nombre podría derivar de Achuelo, que designa una estación de baños sulfurosos cerca de la villa de Alomartes, en la provincia de Granada, en Andalucía, o de Azuel, que es una elevación de 760 metros de altitud en la provincia de Córdoba, también en Andalucía, a 56 kilómetros al norte de dicha capital, pasada la localidad de Cárdena, de cuyo ayuntamiento forma parte. El pueblo se encuentra situado en la comarca denominada Valle de los Pedroches y dentro del Parque Natural de Sierra de Cárdena y Montoro, en Sierra Morena. En Andalucía existen varios lugares con el nombre Achuelo, como la Huerta de los Achuelos, el Camino del Achuelo, la Mina del Achuelo, la Torre del Achuelo, Arroyo Achuelo. Asimismo, existe la localidad de Azuel, que también podría tener el mismo origen gráfico, y que es un lugar dependiente del ayuntamiento de Cárdena, en la provincia de Córdoba. También se encuentra con las formas de Achuil y Achevil, y con variaciones como Achuel, Achul, Achuch, Achuil, Atuel, Achuel con H, Achuel, y también en compuesto como Achuel toledano. Las grafías dependen mucho de la forma que se escribieron en un momento determinado. Otro apellido que tiene su origen en lo judío, en lo sefardí, podríamos decir, es Macías, que tiene poca explicación. Es un derivado de la palabra Masías, que es el Mesías. Hay otro apellido que es Malcá. Yo siempre cuento
que en mi trayectoria como sefardólogo me he ido enamorando de muchos apellidos. Malcá es uno de ellos. Este es uno de los apellidos de los que me enamoré y que merece una explicación. Técnicamente pertenece al fenómeno lingüístico conocido como homofonía y que consiste en que dos palabras de campos semánticos diferentes coinciden en la forma externa, es decir, que dos palabras de distinta significación u origen suenan de igual modo o incluso se escriben de igual manera. Malcá, cuando se utiliza como nombre, es hebreo y tiene el significado de reina, que es el femenino de Melech, rey. Pero cuando se utiliza como apellido es toponímico y se refiere a la ciudad de Málaga, la Malcá de los filisteos. Montiel tampoco tiene mucha explicación, porque todas las terminaciones en él se refieren a Dios, al Señor, y en este caso Montiel quiere decir el monte del Señor. Hay otro apellido que es obediente, y este tiene dos posibles orígenes. Uno puede ser el enmascaramiento gráfico del apellido abudiente. Abudiente sonaba mucho a judío y obediente no sonaba a judío. Ya abudiente era un apellido ya utilizado por los judíos sefardíes, los judíos de España, antes de la expulsión, y hasta en el siglo XVII los podemos encontrar entre los sefardíes que se fueron hacia Ámsterdam. Y el segundo origen es un adjetivo y forma parte de la familia de los atributos físicos y morales utilizados por judeoconversos o criptojudíos con el mismo origen como amador, calvo, caro, franco, hermoso, delgado, maduro, rubio, pinto, amado, rojas, moreno, pardo, seco, hay muchos. Hay otro que es Ortiz, también muy sencillo de explicar porque es or de luz y la terminación EZ, Ortiz, cambian la E por la I, pero es la luz de la tierra. Hay otro que es Santos. Es un antiguo apellido muy frecuente en España, utilizado por judíos ya antes de la expulsión de 1492 y procede del hebreo Shem Tov, con un significado de buen nombre. También se encuentra entre los judíos de Portugal, desde donde pasó al continente americano. Entre los judeoconversos o criptojudíos que se quedaron en España y Portugal, muchos de ellos, con el apellido Santos, sufrieron los rigores de la Inquisición. Entra también, el apellido Santos entra en composición con diversos apellidos utilizados por sefardíes, tanto criptojudíos como judeoconversos, como pueden ser Aladares Ribeiro dos Santos, Alves dos Santos, López dos Santos, Ramos dos Santos, Ribeiro dos Santos, Santos Bicudo, Santos Borges, Santos Mitiazzi, Santos Ramírez, Santos Rodolfo, Santos Silva, Santos Tiago, Villarreal Santos, muchas composiciones. El último de la lista que tengo identificados como procedentes de judíos españoles, de lo que después se llamaría sefardíes, es un apellido del que también me he enamorado, y es Trojman. La historia de mi amor con este apellido es la siguiente. Este apellido, que en un principio puede parecernos askenazi, procedente de Polonia, Lituania o cualquier país del noreste europeo, en realidad deriva del vocablo del idioma romance castellano antiguo Trajumán o Trujumán, nombre que tiene su raíz en el arameo rabínico Turjman y que se refiere al intérprete o traductor, una de las profesiones realizadas por los judíos gracias a su dominio de varios idiomas o lenguas en España, en Sefarad, en las fronteras entre los territorios cristianos y musulmanes, fundamentalmente también en un periodo histórico situado entre los siglos X a XV. El máximo exponente de la literatura española, descendiente también de judeoconversos, Miguel de Cervantes, entre otros autores clásicos, incluye la referencia a este apellido en su episodio del retablo de Maese Pedro, en el Quijote,
parte 2, capítulo 25. Los dos últimos párrafos de ese capítulo dice: en llegando se metió maese Pedro dentro de él, que era el que había de manejar las figuras del artificio, y fuera se puso un muchacho criado del maese Pedro para servir de intérprete y declarador de los misterios de tal retablo. Tenía una varilla en la mano con que señalaba las figuras que salían, puestos pues todos cuantos había en la venta y algunos en pie, frontero del retablo, y acomodados Don Quijote, Sancho, el paje y el primo en los mejores lugares, el Trujamán comenzó a decir lo que oirá y verá el que le oyere y viere el capítulo siguiente. Ya viene en el Quijote. Varias familias de judíos españoles que por razón del decreto de expulsión de la Alhambra, dictado el 31 de marzo de 1492 por esos conocidos como reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, encontraron refugio en el norte de África, fundamentalmente en lo que hoy son Argelia y Marruecos, así como muy pocos, pero algunos de ellos en territorios del Imperio Otomano, de donde especialmente durante los siglos XIX y XX fueron emigrando hacia Eretz Israel, España, Francia, Canadá y otros países del continente americano. Existen muchas variaciones también del nombre Trochman o de este apellido utilizados por judíos sefardíes, unas 20 variaciones, algunas de ellas son Aturman, Eturman, Tergemán, Terjumán, Torjman, Tojrmane, Torjman con dos Ns, con una N solo, con dos Ms, Trojman, Trojman con una D después de la J, Turgemán, tremendas variantes que responden al uso escrito de personas que desconocían el sonido de ese apellido. En Tánger, en Marruecos, existe actualmente una revista semestral de traducción e interpretación con el nombre o título de Turjumán, que es una revista de traducción e interpretación que vio el primer número en abril de 1922. En su inicio estaba editada por la École Supérieure Roafat de Traducción de la Universidad Abdelmalek Essadi, en la que se publican artículos sobre traducción en general, didáctica de la traducción, terminología y lingüística de textos. Está escrita en árabe y francés y actualmente dirigida por Nureddin Chamlali. En España, aunque es asumido como histórico el uso de los dos apellidos, el primero el del padre y el segundo el de la madre, hasta principios del siglo XIX no se formula la propuesta en el registro civil de usar dos apellidos, siendo la primera norma que entró en vigor la relativa al uso en las cartas postales por los manuales del año 1833. Hasta el Código Civil en España de 1889 no se contempla en el derecho al uso del apellido paterno y materno de los hijos legítimos. Es una Real Orden nada menos que de 1903 en la que se exhorta a los funcionarios del registro civil a anotar con dos apellidos a los hijos de padres desconocidos para que no se diferencien de los demás. Es decir, aún en dicho año de 1903, ninguna ley obligaba a que todos los españoles llevaran dos apellidos, tan solo era una costumbre. Es por ello que tanto historiadores como genealogistas afirman que hubo una libertad total o realmente una auténtica anarquía de los apellidos desde que estos surgieron hasta el siglo XIX en España. Durante la época medieval y moderna, hubo tanto en Castilla como en Hispanoamérica una total libertad a la hora de escoger nombres y apellidos. Cada cual se llamaba como y según quería, cambiando de nombres y especialmente de apellidos en el momento y las veces que se le antojaba. Hermanos que se apellidaban de forma distinta, padres e hijos que ostentaban apellidos distintos. Esta situación era un auténtico caos y era muy criticada por los contemporáneos, quienes lamentaban no poder saber quién era quién.
Yo cuento a veces que si con lo que sé hoy, poco, pero con lo que sé, viviera en el siglo XVI, XVII, XVIII en España, me haría falsificador de documentos, porque creo que era una muy buena profesión para aquellos que querían disimular, sobre todo frente a la Inquisición. En 1681, el virrey de Perú se quejaba de que muchos extranjeros, excluidos del derecho a inmigrar o a comerciar en el Nuevo Mundo, cambiaban sus nombres y apellidos con el fin de esconder su verdadera identidad y pretender ser naturales de los reinos de España. Resultaba muy difícil identificarlos. Bajo circunstancias normales, dijo el rey, el nombre indicaría la patria. Quien quería disimular su patria cambiaba de nombre. El consulado de Lima opinaba de la misma forma. En 1761, sus oficiales apuntaban a que en América los extranjeros se dividían entre franceses expresos y franceses simulados, ingleses expresos e ingleses simulados en irlandeses, portugueses y portugueses simulados en gallegos. En la mayoría de los casos, esta simulación se conseguía muy fácil, mediante la castellanización del apellido. Sencillo. Según nos cuenta José Godoy y Alcántara, los romanos introdujeron los apellidos en Hispania. Con la invasión de los godos y a partir del siglo V, las personas ostentaban un solo nombre, es decir, nombre sin apellidos. A partir del siglo IX y especialmente en el siglo posterior, el X, poco a poco se difundía, primero en el norte peninsular, en Asturias, y luego ya en el centro, Castilla y León, y también primero entre los eclesiásticos y luego entre los demás, y también primero entre los hombres y luego entre las mujeres, la costumbre de añadir al nombre propio otro distintivo, como el nombre del padre, patronímico, el lugar de procedencia, toponímico, la profesión o algún rasgo corporal, como hemos dicho antes, bajo, alto, rubio. Estas formas de denominarse, ya bastante difundidas en el siglo XII, no eran fijas y tampoco tenían reglas. En las 7 partidas, cuerpo normativo redactado en Castilla durante el reinado de Alfonso X, entre 1221 y 1284, se declaraba en la partida 4, título 6, ley 1, que el parentesco natural toma este nombre de padre y de madre, porque de la sangre de ambos dos nacen los hijos. Por eso llaman al parentesco en latín consanguinitas, porque del ayuntamiento de la sangre del padre y de la madre se engendran los hijos. Todo lo anterior, lo que hemos dicho hasta ahora, se refiere a España o a los reinos castellanos o a los reinos que había en España, el reino de Aragón, reino de Castilla, reino de León, reino de Galicia. Pero con relación a los sefardí no podemos olvidar que en Portugal, como antes indiqué, los apellidos son al revés que en España. El primero es el de la madre y el segundo es el del padre. Y en los territorios del Imperio Otomano no existían tales normas, así como tampoco en los reinos del centro de Europa en el siglo XV. Tenemos que entender que en el centro de Europa, fundamentalmente en el Imperio Austrohúngaro, la obligación de tener apellidos se impuso a finales del siglo XVIII. En Italia y en Francia solo dominaban los apellidos del padre, y que de los apellidos relativos a los usados por sefardíes tenemos que tener siempre en cuenta que al pasar de un país a otro y de un idioma a otro, casi nunca el funcionario que tenía que tomar nota en un momento determinado era capaz de escribir correctamente el nombre que se le indicaba, dado que desconocía la grafía del mismo y la reproducción del sonido lo hacía en la lengua que él conocía, lo cual ha llevado durante siglos a cambios que han determinado la transformación de casi todos los apellidos en formas de transcripción muy diversas. Hay apellidos que tienen más de 70 formas o grafías distintas de escribir. En los sefardíes el apellido sirve muchas veces, no siempre, para ver la historia del pueblo judío con relación a la forma
en que ha tenido que ir de exilio en exilio para poder salvar su vida. Hay un ejemplo. Creo que los ejemplos son los que determinan las cosas que hablamos. Y ilustra un poco lo anterior, tanto los exilios y los movimientos, que es el de Jeremías Gutmansky, nacido en Polonia. No se preocupen que verán que se fardí, ¿eh? Nacido en Polonia, cuando los nazis invaden su patria el 1 de septiembre de 1939, él termina de licenciarse en medicina en la Universidad de Varsovia. Logra escaparse de un campo de concentración, cruzar el Mediterráneo e instalar un consultorio médico en Alejandría, en Egipto. Pero cuando la guerra de independencia de Israel toma un barco panameño que lo lleva a Cartagena de Indias, en Colombia, desde donde a lomos de un burro cruza los Andes para llegar a Bolivia. Allí se dedica a la venta de plátanos en la capital, en La Paz. Se ve que lo hizo tan bien que tuvo beneficio en poco tiempo, ganando el dinero suficiente para irse a New York y establecer una consulta en el barrio de Harlem. Lo curioso de este personaje es que desde pequeño hablaba judeo-español con rasgos polacos. Los judíos llegamos a todas partes. Aunque lo siguiente no tenga relación con los apellidos, sí es también un ejemplo de la trayectoria histórica de los sefardíes. En Uzbekistán, en el Asia Central, donde se halla la ciudad de Samarcanda, famosa, conocida por todo el mundo, por entre otras cosas, formar parte de la que era conocida como la Ruta de la Seda, sería un hecho maravilloso y es el siguiente. Nació en Tetuán o en Meknes, en Marruecos, todavía no se sabe muy bien la localidad de nacimiento. En el transcurso de 1741, un personaje llamado Joseph ben Moshe Maimon, o Maraví, conocido como Joseph Maimon. Este hombre, en el transcurso del año, nació en 1741. Después se fue, ya mayorcito, se fue a estudiar Kabbalah a Safed, en el norte de Israel. Y fallecería en Bukhara, o Bukhara, cuya ciudad hoy es la quinta más poblada de Uzbekistán. ¿Cómo llegó allí? Bueno, pues este hombre, después de su estancia o estando en Safed estudiando Kabbalah, un compañero de estudios le habló del problema que había en la comunidad judía de la ciudad de Bukhara, en Uzbekistán. Y en el año 1793, Joseph Maimon tomó la decisión de ayudar a la comunidad de Bukhara. Viajó hacia dicho lugar, donde encontró que la comunidad judía estaba prácticamente deshecha, no había nadie que tuviera conocimientos religiosos, y él dijo, pues mira, yo adquiero el compromiso de educar y revivir la fe y las costumbres judías. El tema es que los judíos de Bukhara tenían un pasado religioso de tradición persa, y él les enseñó judeo sefardí. Pasado siglo y medio, a mediados del siglo XIX, muchos de los judíos de Bukhara fueron emigrando a Eretz Israel, y en el terreno en el que se instalaron en Jerusalén se conoce como Cuarter Bukharán o Shanut Abu Karim, y que todavía existe hoy día. Hay otro ejemplo, que es la ciudad de Raskus, en el Imperio Otomano, hoy Ruse, en Bulgaria. Seguro que le sonará si le recuerdo que en dicha ciudad nació Elías Canetti el día 25 de julio de 1905, que desde pequeño hablaba judeo-español o ladino, escritor en lengua alemana y Premio Nobel de Literatura en el año 1981. Su apellido hace referencia a la localidad de Cañete, en la provincia de Cuenca, en España, de donde era originaria su familia 5 siglos atrás. Seguro que alguno de los presentes se pregunta, ¿es suficiente tener un apellido que fue utilizado alguna vez por sefardíes para decir que una persona es sefardí? Creo que lo he explicado. Un apellido determinado solo es suficiente para identificar
familiarmente a la persona. Para acreditar las tendencias sefardí es necesaria la documentación relativa a certificados o actas de nacimiento, matrimonio o fallecimiento, hasta llegar a un ancestro que fuera judío sefardí o, en su caso, criptojudío o judío converso. Antes de terminar, me gustaría también participarles de lo siguiente, que creo que es importante, que no nos centremos solo en los apellidos y nos olvidemos de las personas, que es lo que a mí me motiva a seguir investigando. Entre muchos de los temas en lo que podríamos clasificar o hablar de sefardíes está el de los premios Nobel. Fíjense en lo siguiente. Portugal tiene 2 premios Nobel. Antonio Egas Moniz, premio de Fisiología o Medicina en 1949, por inventar la lobotomía prefrontal y la angiografía cerebral. Y José de Sousa Saramago, premio de Literatura en 1998. Por cierto, hoy, que en Sefarad ya es día 18 de junio, recordamos el 11 aniversario del fallecimiento de Saramago. Hemos dicho que Portugal tiene 2. España tiene 8 premios Nobel. José Echegaray, premio Nobel de Literatura en 1904, Jacinto Benavente, Nobel de Literatura en 1922, Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura en 1956, Vicente Alexandre, Literatura en 1977, Camilo José Cela, Nobel de Literatura también en 1989, Mario Vargas Llosa, que aunque nacido en Perú, comparte nacionalidad peruana y española desde 1933 y fue premio 1993, sí, y fue premio Nobel de Literatura en 2010, Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1906, y Severo Ochoa, premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1959. Premio Nobel sefardíes. Tenemos 12. Tobias Michael Karel Asser, premio Nobel de la Paz, 1911. Niels Bohr, premio Nobel de Física en 1922. Emilio Gino Segre, premio Nobel de Física en 1959. René Samuel Cassin, premio Nobel de la Paz en el 68. Salvador Luria, premio Nobel de Medicina en el 69. Baruch Benacerraf, premio Nobel de Fisiología o Medicina en el 80. Elías Canetti, del que hemos hablado antes, premio Nobel de Literatura en 1981. Franco Modigliani, Nobel de Economía en el 85. Rita Levi Montalcini, Nobel de Fisiología o Medicina en el 86. Claude Cohen-Tanudji, premio Nobel de Física en el 97. Serge Haroche, premio Nobel de Física en el 2012. Y Patrick Modiano, Nobel de Literatura en 2014. Resumiendo, juntando España y Portugal, tenemos 10 premios Nobel, 3 técnicos y 7 de literatura. Los sefardíes, 12 premios Nobel, 2 de literatura, 2 de paz y 8 técnicos. Mi pregunta sería, ¿cuánto perdieron los 2 países que forman Sefarad por echar a los que solo pensaban distinto y que en ningún momento pusieron en peligro la existencia de ninguno de los países? Y con ello, y para cerrar la intervención, otra pregunta que es, ¿no podrían haber hecho ambos países una ley mejor y más justa para devolver la nacionalidad a quienes descienden de aquellos que tanto bien han hecho a la humanidad? Y si me perdonan un segundo, antes de concluir ya, les diré, antes he hablado del Premio Nobel de Medicina español Severo Ochoa. La madre de Severo Ochoa, Carmen de Albornoz, era hija de Concha Limiñana, quien se encargó de cuidarlo durante gran parte de su infancia. Concha, la abuela, y perdón los argentinos, ya sé el tema que tienen con el nombre femenino, la abuela de Severo Ochoa nació en Orihuela, Murcia, en el barrio judío, y formaba parte de la que fue la comunidad más importante, la familia más importante de la comunidad conversa de dicha ciudad, y algunos de cuyos miembros, al parecer, habrían tenido, vamos a decir, problemillas con la Inquisición.
Si volvemos al resumen que he hecho antes, igual a Ochoa lo tendríamos que pasar a la otra lista de premios sefardíes y no de premio Nobel españoles. Muchísimas gracias. Bravo, Ishaq, y buen final para que deja pensando, cosa que es muy bueno y es una de las cosas que buscamos. Me encanta poder haber tratado el tema de los apellidos en la forma que lo has hecho, en la forma seria, sin listas de nombres que garantizan que uno es sefaradí o cosas por el estilo. Esto va a tener que ver con algunas preguntas que ya vi que aparecieron. Casi que me dan ganas por empezar por una de las últimas. Voy a hacer al revés. Realmente vamos con los saludos y esto, pero por acá Bueno, estaba una. Como judíos empezamos a leer de derecha a izquierda, no hay problema. Empezaremos al revés. Mira, ¿qué opinas de esta? Dice, Carlos Aponte pregunta si el apellido González, que entiende que es sefaradí, originado tanto de España y Portugal, ¿es así? Lo he contestado anteriormente. González, como otros muchos apellidos, su significado es hijo de Gonzalo y es un apellido castellano, un apellido español, que ha sido utilizado por muchos judeoconversos o criptojudíos. Es decir, cuando alguien que se había convertido a la fe cristiana para salvar su vida y se quedaba a vivir en la patria de sus ancestros, de la familia, ellos eran más españoles. Los judíos sefardíes eran más españoles que los reyes católicos. La línea por la que venían los reyes católicos, la dinastía trastámara, llevaba 200 años en España. Los judíos 1500. ¿Quién puede tener derecho a decir, tú que llevas 1500 años, te echo porque yo llevo 200 y me creo más español que tú? ¿Qué tonterías son esas? Volviendo a pedir y perdonar. ¿No? El amigo Valladares hace exactamente 7 días en su charla de los judíos de Canarias dijo exactamente el mismo razonamiento. Claro, es que es absurdo. González, ¿ha sido utilizado por sefardíes? Sí. ¿González es un apellido sefardí? No. Ha sido utilizado por descendientes de sefardíes. Bien, vamos a ver algunos saludos y algunas preguntas que van a ir apareciendo de Olga Telias, por ejemplo, que después va a preguntar algo también. Acá la gente estaba esperando. Buenas tardes, saluda Aida desde Tucumán, que siempre está firme Tucumán acá con nosotros. Y eso que hace frío en Argentina, están todos prendidos a raíces de Sefarad. Desde Miami saluda a Ricardo Arias. Ansiosa Vivi, que cuando estábamos sin salir, pero bueno, por suerte todo salió bien. Rosario saluda desde Madrid. Me encanta tener una española que esté no durmiendo a estas horas. Mira, te voy a decir. Están durmiendo, ¿eh? No solo unos cuantos, Liliana y yo también somos españoles. Así Sí, que no estamos en España, ya pero somos españoles. Ya dormiré. Desde Almazán se saluda bueno, Ángel. Me vais a perdonar una cosa. ¿Sí? Ángel es un amigo mío, no es judío, pero yo creo que como rasquemos un poco encontraremos algo que le va a hacer pensar mucho. Ángel ha editado un libro de cocina sefardí hace 2 semanas. Todavía huele a recién, pero es un libro muy especial. Os pasaré los datos para que lo podáis publicar, sí, por favor. La conexión o poder encontrar. Es un libro que está hecho investigando en los procesos inquisitoriales de gente de su pueblo, que es Almazán en la provincia de Soria. Es decir, a la gente que la condenaban, por ejemplo, por utilizar aceite en la comida, porque los cristianos en el siglo XV-XVI utilizaban grasa o sebo, no utilizaban aceite. Si alguien utilizaba aceite era porque era judío, y entonces eso le servía de acusación para llevarlo ante el tribunal de la Inquisición. Ángel, muchísimas gracias por estar ahí a estas horas de la noche. Y Ángel, estamos ansiosos por conectarnos contigo. En la semana vamos a contactarte para promover el libro y hacer cosas juntos. Perfecto. Susana Esquinazzi nos saluda desde Mendoza, aquí en la Argentina. Beto Matarazzo, de México.
Si me permites, voy a decir una cosa con relación a este apellido Askenazi. Sí, claro. Los sefardíes. Yo tengo muchos amigos askenazís. Alberto, al que le he dedicado un recuerdo porque nos dejó el miércoles, era askenazí. Y yo bromeaba con él diciendo que los sefardíes somos mucho mejores que los askenazís. No se puede comparar. Y eso, una de las cosas que lo demuestran, y perdonar por la broma, porque es una broma, una de las cosas que lo demuestran es que nosotros, los sefardíes, tenemos el apellido Askenazi, escrito en diversas formas y utilizado por sefardíes. Pero los sefardíes no tienen el apellido, los askenazís no tienen el apellido sefardí, aunque lo escriban de distinta forma. Nosotros sí. Es verdad. Sí, Askenazi, por supuesto, es un apellido muy común entre los sefaradíes. Sí. Bueno, decía de Beto Matarazo, siempre desde México, muchas gracias. Buenas noches, esperando con frío desde Buenos Aires, sí, está haciendo muchísimo frío aquí. Leo Alche. El que tenía frío era Leo Alche. Bernardo, otro de los que está siempre firme desde Tucumán, nos saluda. Bernardo Guzmán. Estela Levi también desde Buenos Aires. Ivonne Stern desde Río de Janeiro. Benito Cohen, Alfredo Benito Cohen está en San Luis, también otro de los que son trabajadores por la comunidad. Gregorio y Noemí Modri nos saluda. Lalo Tregar desde México. Rosita Dargoltz desde Bogotá, en Colombia. Mira, otra que se queda despierta. Para Rosita, permíteme al anterior, Rosita, un fuerte abrazo, es una persona maravillosa en todos los sentidos. Muchísimas gracias, Rosita, por estar ahí presente. Bueno, a todos los que vinieron nuevos, que son amigos conocidos de Itzhak, los esperamos todos los jueves, hay mucho interesante para participar. Mira, otra que se quedó despierta, Paulina Muñoz Weld, está en Alicante. ¿Eso es porque no tenía nada mejor que hacer o porque era tan interesante que le valía la pena? Es lo segundo. Le gustan mucho las actividades de raíces de Sefarad. Eso es importante. Nelson nos saluda y Nelson nos va a traer un tema polémico en un mensaje más adelante. Desde Bogotá nos saluda Edgar. Sí. Lito Benveniste está presente, lo saludamos, qué bueno tenerte acá. Nelson saludando, bueno, dando la hora. Isabel, soy Julio Gaviria desde Bogotá, Colombia. Mira, May Morán desde Freiburg, en Alemania. Allí también hace frío, ¿eh? Sí. Estoy seguro que sí. Pero... Y también es tarde. Eliana. Sí. Jake Kogenak desde la Florida. 2 veces en un día, es cierto. Hoy, como tú dijiste, tuvimos la presentación de la revista Fue Yadar. Magnífico. Espectacular, ¿eh? Os felicito, bueno, de me verdad. alegro y es algo los invito a todos, anótense yadarim.com, pueden descargar la revista en ladino, una nueva que anunciamos hoy. Saluda, abuelita, desde Israel. Bueno, ya si es desde Israel, todo mi corazón allí. Eso es una hora más todavía. Aquí está bueno, el nombre de saludas Lila. desde Cocina Prohibida, lo que tú decías. ¿Quieres seguir, Sí. Lili? ¿Cómo no? Carlos Aponte nos saluda desde Caracas. Desde Madison, Wisconsin, nos saluda con cariño Olga Tedias, que también va a decir algo interesante. En Israel, bueno, porque hablábamos de la hora y de lo tarde en ese momento, entonces ellos todavía, como tú dijiste, estabas en otro día, ellos están todavía más en el otro día. En Israel ya están a punto de desayunar. Sí. Ya es Shabbat. Elisheva nos dice shalom, Liliana y Marcelo y a todos los presentes. Gracias por la maratón. 2 actividades hoy. Felicidades. Bueno, y aquí empiezan los apellidos. Los apellidos, si quieres, los contestas o los haces, porque hay varios por ahí, lo que tú digas. Villar es un apellido que sí ha sido utilizado por descendientes, siempre de judeoconversos o criptojudíos, pero no es un apellido sefardí. Hace referencia a la villa, a la localidad. Claro. Buenas tardes, mi apellido es Telia de Izmir, saludos desde Chile.
Ese habría que buscarlo. En Chile hay una comunidad al sur de Santiago, en Temuco. En Temuco. Hay una localidad de gente que se fueron desde Monastir, en Macedonia, que la comunidad de Monastir quedó con los nazis, quedó absolutamente sin nadie. Asesinaron a todo el mundo que no pudo escaparse. Y antes, a principios del siglo XX, había mucha gente que se había ido hacia Temuco, crearon ahí una comunidad muy fuerte y es curioso porque había mujeres con el apellido tan español como Palomba, que es de Paloma. Claro. Solamente en apellidos y nombres hay una auténtica maravilla de gente de Monastir, que luego cambió a Vitola el nombre, pero cuyos descendientes que no murieron, que no fueron asesinados en la Shoah, terminaron en Temuco, en Chile. Mira, yo voy a aprovechar esto. Nos decía que su apellido, el de María Eugenia, es Tedias, el original para ella sería Telias, y acá nosotros también tenemos muchas familias de origen judío sefardí que son Telias con Elie en lugar de Eli. Así que es por las grafías. Por las grafías. Cada vez que se cambia, en español hay una familia, aquí en España hay una familia, la del rabino principal, que por parte de su mujer es Lasri, que vienen del norte de Marruecos. Todo el mundo sabemos los apellidos Lasri. Bueno, pues la mujer del rabino es Aserín. Y es que cuando pasaron a España le cambiaron el nombre. El funcionario no entendía Lasri y le puso a todo Lasri y a ella le puso Aserín. Sí. Y no hay nadie más en el mundo. Ella dice que no se lo cambia porque es única. Estas historias se repiten en todas las inmigraciones. Claro, aparte de ser una mujer inteligente, hermosa y mujer del rabino, es la única que tiene ese apellido. No puede cambiarlo. Bueno. Voy a aprovechar esto que dijiste de Monastir. La semana que viene va a salir un disco de música sefaradí nuevo de Sarar Oeste, que es un homenaje a Monastir, con alguna recuperación de músicas. Y precisamente en el programa de Radio Sefarad de este viernes es realmente un anticipo de ese disco. Así que este viernes, o mejor dicho, ya jueves a la noche ya está publicado en radiosefarad.com el disco, que es un homenaje a Monastir, inclusive con los idiomas originales en algunos casos. Así que los invito a escucharlo. Aprovecho esto de Monastir para Marcelo, hacer ese aviso. Desde que yo empecé la investigación, uno de los primeros temas que hice fue de Monastir y parte de mi corazón se quedó en esa ciudad. Claro. Sí, porque fue destruido casi completamente. Bien, sigamos, Lili, entonces con la... Lalo Tregar, una de las ramas judías de mi familia va a dar al apellido Caballería, el que fue derivado del apellido Halevi o Alevi entero, o Imlavi. Sí, eso fue en el Reino de Aragón y hubo una familia importante en la comunidad que antes de la expulsión, antes de 1492, bastante antes, se hicieron conversos y adoptaron el apellido Caballería. Sí, es correcto. Felipe Becerra dice saludos desde Colombia. El apellido Macías tiene derivaciones o cambios como Mejía. Sí, correcto. Este ya lo dijimos. Sí. Bueno, nos dice abuelita, que no me acuerdo el nombre porque alguna vez ya nos lo dijo. Gracias por acercarnos a temas de tanto interés común. Espera que se... Ahí está. Aida nos dice, muy interesante charla. Aida está en Tucumán, en Argentina. En la siguiente anexo... Un apellido muy curioso. Altaver. Tiene mucha historia ese apellido. La primera pregunta que viene la vamos a dejar para otro momento porque si no vamos a estar 3 días, que es por qué es crítico frente a la ley de nacionalidad española, también la portuguesa, pero esto no lo vamos a contestar ahora porque es otro tema y da para mucho. Yo adhiero a ser crítico y adhiero que es la que hay. La segunda es si existen libros de sefardología propiamente y si puedes dar algunos títulos. Bueno. No, sefardología es una ciencia
que yo creo que hemos empezado cuatro locos, que, que hemos dicho, como no somos historiadores titulados, pues vamos Mira, a ponerlo de sefardólogo, que queda muy bien. en Claro. elsefarad.com tenemos un apartado de libros, inclusive esta semana hubo como 2 o 3 nuevos, ahí hay para leer muchísimo. Marcelo, si me permites, al Sí. respecto, derivado del estudio y la investigación de apellidos, nosotros estamos ya, creo que no quede mucho tiempo para poder publicar una base de datos de libros, artículos, tesis doctorales, colaboraciones de todo tipo, de las que ya tenemos solamente en tema sefardí, solamente en sefardí, identificados más de 17.500. Muy bien. Pero eso está todavía, se está cocinando todavía. ¿Y eso irá al portal, a asfarad.es? Eso, cuando vaya a salir, os llamamos y hacemos un doblete también. Una Un doble presentación programa. formal. Luis Kraft dice, excelente disertación desde Argentina. Gracias. Lo importante es lo bien que esto puede hacer a los demás. No lo que yo sepa, eso no tiene importancia. Estrella Levy nos dice, buenísimo, ¿se puede saber de qué parte de la península provienen apellidos como Levi y Shaul que transitaron por el Imperio Otomano? Gracias. No, imposible. No. Levi, como Cohen, existió en Sefarat, en España y Portugal, desde el principio. ¿Por dónde transitaron? Por todos los lados. Por Claro. todos los lados. Yo siempre digo que en España y Portugal no hay ninguna sola ciudad ni pueblo que no tenga que ver con la historia sefardí. Ninguna. Seguro. Son 1500 años y luego son 500 años que no es que no hubiera judíos. Sí lo sabía, porque los criptojudíos o judeoconversos eran judíos. E incluso hay rastros de gente, de parejas, que a finales del siglo XVIII, 3 siglos después de la expulsión, salen de España, recién casados, cogiditos de la mano, porque no pueden soportar la presión social y no pueden disimular que son judíos. Y eso sigue siendo expulsión. Y se dio a finales del siglo XVIII. Esa pareja a la que yo me refiero, que era un chico y una chica de Málaga y de Granada, terminaron en Burdeos, de Burdeos en Ámsterdam, y de Ámsterdam pasaron a Surinam. Y en Surinam hay apellidos españoles de esa pareja que en el siglo XVIII arriesgó su vida recién casados y cogiditos de la mano, sin GPS, sin ave, sin autocares, sin aviones, se cruzó la península ibérica desde el sur hasta la frontera de Portugal para llegar a Burdeos. Es algo tremendo, es maravilloso, es terrible, es de todo. Y sufrieron la expulsión en el siglo XVIII, a finales del XVIII. Claro que sí. Tenemos un mensaje de Ricardo Arias, dice, muy interesante, gracias. ¿Existe alguna referencia al apellido Arias para profundizar? ¿Alguna recomendación bibliográfica? No hay bibliografía al respecto, porque todo lo que se refiere a apellidos que han existido en la península ibérica, tanto por la Iglesia católica como por la administración del Estado español, siempre se ha omitido toda la referencia a lo judío, se ha evitado todo ello. Arias es uno de los pocos apellidos que vienen de los sefardí y es una malgrafía, una forma errónea de escribir Uría, que si recordamos, Uría es el nombre del general que estaba casado con Betsabé, a la que el rey David vio bañarse y le dijo, eres tan hermosa que me tengo que casar contigo. Y como no podía conquistarla mientras estuviera casada, mandó a su marido, a Uría, lo mandó a la guerra, primera línea de combate. De ahí viene la transcripción de Arias. Sí es verdad que hay muchos Arias en la zona de El Bierzo, en la provincia de León. Incluso hay un pueblo que se llama algo de San Esteban, tengo que buscarlo. Como estaba sin preparar, era imposible de tantos datos.
el 90% de la población se apellida Arias, y es muy curioso porque es el único pueblo de España que tiene un barrio que todavía hoy día se llama el barrio del Dío. Dío en Dios. sefardí es la forma de nombrar a Dios. Y los sefardíes los judíos españoles omitían la S para que no fuera plural. Y entonces decían Dío. Entonces, ese pueblo en el Bierzo, muy cerquita de Ponferrada, es un pueblo precioso. Tiene unos balcones llenos de flores, es precioso. Ese pueblo es el único que tiene un barrio que es el barrio del Dío. Eso da que pensar. Barrio del Seguro que sí. Dío, Bueno, Arias, quedan unos pocos y nos vamos quedando sin tiempo, así que lo que viene de acá en adelante, breve. perfecto. Bueno, a Nelson otra vez nos saluda, muchas gracias por la magistral exposición. Alfredo Benito Cohen, gracias Itzhak. Pregunta personal, apellidos Cohen y Levi son sefardíes Ya y quedamos también bien. ashkenazíes. Alfredo, son judíos. Son Y los judíos. sefardíes somos judíos. Con lo cual, Freddy Borrero, muy interesante. Freddy Borrero Hernández, desde Cartagena, Colombia. Eliana Ojeda, ¿y Coronel es menos común? Bueno, Coronel sí tiene una documentación y una historia bastante sí, conocida. porque fueron los primeros que oficialmente se hicieron conversos teniendo de padrinos a los propios reyes católicos. Exactamente. Y entonces ahí hay mucha documentación al respecto. Sí. Norca Sala, saludos desde Caracas. Bernardo, hermosa charla, muy valiosa, gracias Itzhak. Franklin, Israel High, claro. Israel. Ana Esquinazi, soy sefaradí, claro. Claro, por supuesto. María No hay Eugenia, ninguna duda. María Eugenia nos dice, me encantaría tener ese libro, yo cocino comida sefaradí por tradición y por gusto, me encanta, desde Chile. Ya lo presentaremos. Por supuesto. Felipe Becerra, los saludamos desde Colombia, se habló del apellido Macías, este tiene cambios o derivaciones, bueno, ya lo habíamos pasado este, sí. Pregunta a Edgar Ramírez, ¿el apellido Ángel que existió o existe en la región y cercanías de Salónica es de origen sefaradí? Habría que estudiarlo. No me atrevo en este momento a dar mi opinión al respecto. Sí, había un rabino muy famoso Sí. y muy importante de apellido Ángel. Y que existe entre los sefaradíes el apellido Ángel, sí. Sigue siendo un apellido En teoría, sefaradí, sí. pero no todos los Ángel son sefaradíes. No. Seguro. José Luis Tarica, maravillosa charla de Itzhak. Un saludo, un gran saludo a Marcelo y Liliana desde Buenos Aires. Licenciada Diana Ofun, es nuestra abuelita. Buenas noches de Israel. Julio Seneor, bueno, hablando de Coronel, ¿qué tenía que ver con la familia Seneor? Tenía que salir Seneor. En Colombia hay muchos Seneor también. Desde Bogotá, Julio Seneor de la Sociedad Genealógica Colombiana. Déjamelo decir a mí, que es como explico que mi apellido, que no soy ashkenazí, dice Susana Ashkenazi. Hay un programa de los míos de radiosefarad.com, del magazine Sefaradí, que se dedica exactamente al origen del apellido Ashkenazi. Ahí lo tienes, si no me escribes te lo busco, pero si no en el buscador de Radio Sefarad lo vas a encontrar. Pregunta Rosita si estas charlas quedan grabadas, sí, en sefarad.com/TV o bien en youtube.com/sefarad. Igual, quédense, cuando terminamos, quédense para el video que están todas las direcciones. Acá saluda Verónica. Claro. Verónica Aguirre Ramos dice muchas gracias, saludos desde Monterrey, Nuevo León, México. Con mucha historia. Rosario Gallardo. Esta charla es muy interesante porque aporta datos que están dispersos en diversas fuentes académicas. Muy bien, muchas gracias. Rivka Espinosa, Shalom, el apellido Salas, bueno, el apellido Pérez tiene diferentes maneras de escribir. Es sefardí, gracias por la respuesta, María Pérez. El apellido Pérez en los últimos años ha tenido mucha controversia por el primer ministro de Israel. El primer ministro de Israel lo que hizo fue cambiar
la grafía del apellido que venía del norte de Europa, creo que era Polonia, Lituania, por allí. Pero el Pérez español, en teoría, no tiene nada que ver con el Pérez. Quedan muchos, vamos a leer uno más, pero los demás se lo vamos a pasar al amigo Itzhak. Vamos a ver cómo lo respondemos porque se nos va el tiempo. Si quieres último. José Luis Tarica dice, el apellido Srugo tiene historia. ¿Cómo se puede averiguar? El programa es un deleite para los que tenemos el honor de ser sefaradíes. Gracias mil. Muchísimas gracias José Luis, de parte de todos, seguro. Bueno, terminamos con esto. Tenemos muchos mensajes, los vamos a recoger y los vamos a pasar. De todas maneras, creo que nos quedó claro que la aportación de apellido no nos asegura ninguna ascendencia de ningún tipo. No. Hay que hacer alguna investigación genealógica para encontrar antepasados que hayan sido conversos o que hayan sido judíos reconocidos, y esa es la única manera de poder certificar si uno tiene ascendencia o no judía, más allá del apellido que tenga. Y esto es de especial importancia en el tema de la nacionalidad, donde es un burócrata el que tiene que decidir y solo puede decidir con una línea genealógica clara y no por un apellido. Correcto. Exactamente. Bien, Itzhak, nos vamos, te agradecemos muchísimo. La transpiramos al principio, por eso terminamos hoy un poquito más tarde, pero valió la pena. Creo que la gente se está llevando mucho conocimiento nuevo y, como siempre decimos, puertitas por donde meterse a investigar y seguir entrando en el mundo sefaradí. Nos seguiremos encontrando. Y Marcelo, Liliana, tienes un portal que es, perdón, tienes un portal que es sefardíes.com que puede la gente visitar y comunicarse a lo mejor por ahí contigo. Os decía, Marcelo, Liliana, muchas gracias por el trabajo que hacéis y muchas gracias por la oportunidad que me habéis dado de transmitir un poquito de mis conocimientos. Si eso es bueno para los demás, ya he cumplido con mi función. Muchísimas gracias. Somos nosotros los agradecidos. Y a seguir laborando. A seguir trabajando, tal cual. Los esperamos a todos el domingo, el jueves, en el portal, en Twitter, en YouTube. En Spotify, nuestra novedad. Seguro. Y Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom para todos los que están trasnochando. Yo ya sé que tú me quieres, mas no puedes otorgar. Saber que eres mi respuesta, ya la puedes demandar. Sube arriba, yo te digo, no sé tanto de model. Mi papá está en el oficio y la mamá ya se fue. Que tú quieras o no quieras, un día mío vas a ser. Es mejor presto que tarde.